Con un fraternal saludo, con un abrazo, le saluda a su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo aquí en nuestra pantalla la entrada a estas dos celdas de la Casa de Morelos aquí en Ecatepec. Estas son las dos celdas en que vivió las últimas horas de su existencia el generalísimo José María Morelos y Pavón. Aquí estuvo apresado cuando lo trajeron a fusilar a Ecatepec por órdenes del virrey Calleja. Esta es una restauración que el anterior director de Casa de Morelos estaba haciendo, el arqueólogo Vicente Camacho Lucario, y él encontró que estas dos celdas están hechas de adobe, un descubrimiento maravilloso en esta gran edificación, orgullo para Ecatepec y para el país, que es la Casa del Real Desagüe, la Casa de los Virreyes, el Fortín de San Cristóbal y ahora desde hace muchos años la Casa de Morelos, en donde se rinde homenaje a ese gran hombre de la independencia nacional, José María Morelos y Pavón. Damos inicio a nuestro programa continuando con el escrito que envió en 1927 Paulino Fortes, que acompañaba a Carranza cuando fue asesinado y que además había sido el director general de los ferrocarriles nacionales de México. Él objetaba lo que había declarado el general Rodolfo Herrero, a quien todo apunta que fue el autor material del crimen en contra de Carranza por órdenes de Obregón. Entonces se había suscitado una gran polémica, pues motivada por la reelección de Álvaro Obregón. Concluye Paulino Fortes diciendo lo siguiente: ese telegrama en el que le avisaban a Obregón lo que había ocurrido se publicó en la prensa. La respuesta de Obregón fue la de prejuzgar y acusar a toda la guardia de Carranza del asesinato de este. Obregón, en lugar de permitir que los generales carrancistas llevaran a su destino el cuerpo sin vida de Carranza, los apresó, acusándolos del magnicidio. Solo liberó a quien esto escribió y a Mariano González, pues se requería la presencia de este último en su calidad de diputado al Congreso de la Unión en la legislatura para avalar la designación de Adolfo de la Huerta como presidente interino. Vaya manipulación cruel que hacían de la política mexicana estos secuestradores de la revolución, Obregón y Calles. Fortes exigió justicia y castigo a los responsables del crimen, así como también exhortó a los médicos legistas que revisaron el cadáver de Venustiano Carranza a que declararan honestamente si las heridas reflejaban si pudo o no dispararse a sí mismo. Pidió al pueblo que clamara justicia y ratificó que Herrero mentía, pues también es falsa la aseveración de Herrero de haber aprehendido a los generales Murguía y Barragán, ya que estos se concentraron inmediatamente en Villa Juárez con las fuerzas de Mariel para atacar a Herrero. Obregón después designó al licenciado Alberto M. González para que investigara los hechos, pues es claro que la cercanía entre ambos inclinaría a González a rendir un informe de acuerdo a los deseos de Álvaro Obregón. Firma Paulino Fortes y su rúbrica. En la página 6 de ese mismo día, en marzo de 1927, Excelsior publica esta otra nota
el reconocimiento del general Obregón incondicional. Aaron Sáenz envió un nuevo comunicado al periódico Excelsior, diario que aclaró que por falta de espacio no publicó el día anterior dichas declaraciones, en el que volvió a afirmar que el reconocimiento del general Obregón por Estados Unidos fue incondicional. Citó diversos documentos y hechos políticos para comprobar su aserto. Recordemos que ambos grupos, los obregonistas y los carrancistas, se acusaban mutuamente de haber entregado el país, la soberanía nacional, a los Estados Unidos a cambio del reconocimiento diplomático a sus respectivos gobiernos por parte del vecino del norte. En otra nota, Excelsior dice lo siguiente: recordemos que estábamos en plena guerra cristera. En Cocula, Jalisco, se presentó un grupo sedicioso. De Cocula es el mariachi de Tecalitlán Los Sones. Guadalajara, Jalisco, septiembre 30. Un grupo rebelde comandado por los cabecillas Luis Ibarra, Timoteo y Doroteo Silva, Manuel Mormo y un individuo de apellido Degollado, quien se hacía pasar por general, se apoderó de la población de Cocula, extendió su control hasta la estación de Villa Corona sobre la vía a Colima. Las defensas sociales de Cocula hicieron brava defensa de la población. Eran mandados por Jesús Cervantes y por el presidente municipal Jesús Quijano. Los rebeldes estuvieron pocas horas en Cocula, pues fueron movilizadas fuerzas federales de Santa Ana y Sayula. Los cristeros emprendieron la huida hacia la espesa serranía del Rumbo. Hubo 6 muertos por bando, entre ellos el secretario del ayuntamiento de Cocula, quien imprudentemente caminaba entre la balacera. Los rebeldes respetaron la vida del presidente municipal y demás empleados públicos que cayeron en sus manos. Otra partida penetró en la población de Villa Corona, recogiendo algunas cantidades de dinero y efectuando actos religiosos, bautizos, casamientos, etc. Los alzados católicos emprendieron la huida al saber que se aproximaban las fuerzas federales. Otra nota es la siguiente: varios cabecillas han sido batidos. Veracruz, septiembre 30. El general Doeray y el coronel Jesús Gutiérrez Sacazaras atacaron cerca de Socuapan a los rebeldes mandados por el cabecilla Miguel Alemán, Francisco Bertani y Celerino Escobar, dispersándoles y haciéndoles un muerto y 11 prisioneros, los cuales fueron enviados al cuartel general consignados por el delito de rebelión. Las tropas federales continuaban la persecución de las partidas, esperándose su pronta extinción. Bueno, catalogado aquí como cabecilla, Miguel Alemán, fue el padre de quien después fue presidente de México, Miguel Alemán Valdés. Ahora vamos a hablar un tanto de quién fue Venustiano Carranza, algunas de sus acciones. Venustiano Carranza fue electo presidente el 11 de marzo de 1917, iniciando su gestión el 1 de mayo. El Congreso le otorgó facultades extraordinarias para poder reprimir a los zapatistas. En realidad, durante su periodo de gobierno, no se puso en marcha la Constitución y mucho menos el artículo 27, porque hubo gran resistencia de las empresas extranjeras. Estableció el pago obligatorio de regalías sobre la explotación petrolera, pero los consorcios se negaron a acatar el decreto. Durante el carrancismo, imperó el burocratismo y la tramitología en cuanto al reparto agrario. Durante ese gobierno solo se repartieron 224.293 hectáreas,
No hubo ningún intento para reglamentar el artículo 123 constitucional. La legislación agraria se hizo más confusa y sus trámites costosos e intrincados. Carranza, en un decreto de 1919, obligó a los pueblos a pagar por la tierra que se les dotaba. Solo 190 pueblos adquirieron tierra y en 1920 había únicamente 48,000 ejidatarios en todo México. Esta información la hemos obtenido del libro Revuelta Agraria en una aldea mexicana de Paul Friedrich. La aplicación de la reforma agraria fue sumamente limitada y no afectó la estructura latifundista, surgiendo nuevos acaparadores, los caudillos militares revolucionarios y sus familiares. En cambio, durante ese gobierno, con el auspicio de Carranza, surgieron diversas organizaciones empresariales. El 3 de noviembre de 1917, la Confederación de Cámaras de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, y el 13 de septiembre de 1918, la Confederación de Cámaras Industriales. Cuando el intento de golpe de Estado promovido por el Plan de Agua Prieta en contra de Carranza, el pueblo no acudió a la defensa de Carranza. Su ministro de Hacienda, el poblano Luis Cabrera, le prometió el apoyo de las tropas del general Gabriel Barrios en la región de Tetela de Ocampo, Puebla. Carranza financió ampliamente a Barrios en prevención de la protección que éste le daría en caso de tener que huir. Barrios se unió a la traición, o sea, a los obregonistas, por lo que Carranza tuvo que intentar seguir su camino solo hacia la costa. En mayo de 1915, los profesores vinculados a la Casa del Obrero Mundial iniciaron una huelga general en demanda del pago de sus haberes. Fueron reprimidos. En marzo de 1916, los integrantes de la Confederación del Trabajo de la República Mexicana y en agosto la propia Casa del Obrero Mundial, junto con la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, movilizando a 86,000 trabajadores, efectuaron una huelga más en demanda del pago de sus salarios en oro en lugar de papel moneda ampliamente falsificado. Carranza respondió con un decreto basado en la ley del 25 de enero de 1862, promulgada por Juárez, que castigaba con la pena de muerte a salteadores, bandidos y trastornadores del orden, para aplicarla a los huelguistas. Manuel López Gallo afirma que el Plan de Guadalupe pinta de cuerpo entero al barón de Cuatro Ciénegas, quien era un político nato que tuvo que restringir sus ambiciones ante la férrea dictadura porfirista, conformándose con un rol segundón en el cuadro administrativo porfirista, hasta que, venciendo a viejos y nuevos políticos de antiguas y modernas escuelas, alcanzó la presidencia de la República. Ese era Venustiano Carranza. De estos temas seguiremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec, Estado de México. Gracias por su atención.